Javier Martínez. Bueno, antes que todo quiero agradecer a los patrocinadores, Vigoner, que estuviera aquí hoy, que viniera de Londres. No es la primera vez que estoy aquí en este continente, ya estuve hace como 150 años. Vine en el Beagle, conocí la naturaleza americana, la vegetación exuberante en Pará, en Brasil, conocí las estepas de la Patagonia argentina y chilena, esas extensiones enormes. Estuve, por supuesto, en las Galápagos, eso ustedes lo saben. Recuperé fósiles que están hoy en museos en Londres, pero pues más interesante que eso, conocí una pequeña planta, muy modesta, pequeña, pero muy interesante porque cuando uno la tocaba se cerraban las hojas. La mimosa púdica o mimosa sensitiva. Y bueno, ¿qué pensará Aristóteles de una planta que se mueve? Es algo raro. Perdón. En aquellos años de juventud, pues estudié en el colegio Aristóteles, vi que pues era muy importante, pero cuando tuve la oportunidad de leer sus libros de historia natural, me di cuenta de lo maravilloso que era su conocimiento. Me interesó también Linneo y Cuvier, quien consideraba unos dioses en el conocimiento natural, aunque por motivos diferentes, pero al lado de Aristóteles los consideraba meros colegiales, no tenían el nivel de Aristóteles. No tenía esta tecnología. Darwin, Maestro, claro que sí, estaba pensando en las plantas y en qué pensarías de ellas. Qué agradable estar acá. Llevo siglos hablándoles a todos ustedes al oído, hablándoles de las causas finales y de eso que ustedes llaman destino, hablándoles de la perfección, hablándoles de la maravilla y la armonía de la naturaleza, hablándole de las causas materiales, de la teoría de las almas, de tantas cosas, pero realmente es una experiencia agradable y quizás producto del destino que hoy esté aquí y les pueda hablar en directo, en vivo y en directo. Entonces, Charles, ¿puedo llamarte Charles? Te puedes llamar Charles, te permites que te llame Aristos. Un bárbaro del norte. Bueno, hablabas de las plantas. Sí. De eso yo sé un poco, realmente. Si pasa la siguiente diapositiva. Si me indicas cómo funciona. Si está en griego es asunto mío. Eso. Ahí. Como pueden ver claramente, en mi introducción al Tratado de las Plantas, es un tratado, pero realmente fueron 2 libros, entre muchos otros que escribí. Este lo escribí alrededor de el 350 antes de su era, jovencitos. Y en este libro me preguntaba varias cosas acerca de las plantas. Me llamaba la atención primero si realmente estaban vivas. Y aquí el profesor Julio podrá también comentarnos algo, pero siempre lo dudé, tenía mis dudas. Y en algún momento pensé, si logramos admitir que están vivas, ¿será que pueden sentir?
sienten dolor, sienten placer, pueden discernir. Bueno, dediqué esos 2 libros a ese tema y en algunas otras de mis obras también las menciono. Pero antes de eso, debo mencionarles una cosa. Mis ancestros intelectuales, entre ellos el viejo Anaxágoras, el sonriente y bonachón Demócrito, el ecléctico y pluralista Heráclito y el mejor de los maestros, Platón. Tremendo maestro, con el que siempre tuve muchas diferencias, pero así es la relación entre maestros y alumnos, ¿sí o no? Así es como debe ser. Bueno, ellos pensaban que sin duda las plantas estaban vivas y que además podían sentir dolor, que podían sentir placer y que además eran inteligentes, podían discernir. Mi maestro Platón además decía que si algo se alimenta, entonces siente placer en la saciedad y siente dolor con la alimentación. Pero me parece que tienen razón, las plantas nacen, se alimentan, crecen, se reproducen sexual y asexualmente y mueren después. Yo diría, bajo mis conceptos, que sienten de alguna manera y por tanto son seres vivos sentientes, ¿o no? Bien, Charles. De cimientos. Mira, vamos a empezar por el principio. Las plantas están ancladas a la tierra, no se mueven. No se mueven. Y por eso, por estar ancladas a la tierra, el elemento principal de las que están constituidas, ¿se acuerdan de los 4 elementos griegos? El principal elemento es la tierra. Pero al no moverse, pues no sienten deseo. Peripatético. No son peripatéticas. No sienten deseo y tampoco entonces son sensibles. Y para ser un ser vivo, para ser considerado un ser vivo, en mi opinión, además de lo que tú dices, nacer, crecer, reproducirse, volver a morir, y caer a la tierra, y volver a la tierra, y retornar a ser polvo de estrella, se necesitan otras 3 cosas. Primero, el movimiento, que es inseparable del deseo, porque por algo se deben mover los seres. Y eso es inseparable del sentimiento. Y si esas 3 cosas no están presentes en algo, quizás no lo podríamos llamar vivo. ¿Te doy un ejemplo? Sí, por favor, no lo entiendo muy claramente. En este momento siento sed. ¿Qué quiere decir eso? Si siento sed, posiblemente deseo una cerveza. ¿Qué quiere decir eso? Que soy griego. Y si deseo una cerveza, entonces debo moverme con la intención de procurarme una cerveza. Y eso además me hace un ser inteligente. A no ser que la cerveza llegue a mí. Más inteligente. ¿Alguien dijo cerveza? Nunca lo había visto. ¿Alguna referencia? Maestro, escuché que había una animada conversación sobre plantas. He experimentado con plantas, trabajo con plantas, hago matemáticas y plantas. Luego pensé que podía asistir a esta charla. Y además, también me gusta la cerveza. Aprovecho mientras sirves la cerveza para comentarte un dato que quizás no conocías. Los humanos inventamos primero la cerveza que la escritura, ¿sí sabían? Bueno, Las maestro, prioridades las tenemos claras. no solo los griegos gustaban de la cerveza, los monjes también lo hacíamos. Mi nombre es Gregor Mendel.
Estábamos hablando de plantas. Por las plantas. Por supuesto que no, colombiana. Bueno, nunca me imaginé, maestro Aristóteles, que aunque no me conoces, yo te estudié juiciosa y profusamente en el seminario. Y aunque tú tampoco me conoces, ya me conocerás. También he tenido oportunidad de leer todo. Realmente, maestro, a lo largo de mi vida empecé a entender que entre tu obra y la mía había un gran paralelo, había una gran coincidencia entre lo que publicaste en la metafísica sobre las causas y ese libro, Ese no es el libro. Y aunque tus libros, maestro, los conocí en el seminario, muchos de los monjes los consideraron peligrosos. Muchos de los monjes los ocultaron y los escondieron. Incluso Benito de Casale escondió tu libro sobre la risa, maestro, que tuve oportunidad de conocer, pero de una manera muy discreta. Y entonces en esos libros, maestro, empecé a encontrar una relación entre algo que tú llamaste la causa formal, tus 4 causas fundamentales, las causas materiales y las causas formales, que forman la sustancia de los cuerpos. Pero encontré algo muy interesante entre tu causa formal y la causa final, entre el ser y la potencia del ser, entre lo que seré y lo que puedo llegar a ser. Entonces, maestro, realmente he leído tu metafísica de una manera juiciosa y meticulosa. Me sorprende tu disciplina. Pero tómate algo, maestro. ¿Te puedo llamar Aristos también? Claro, Que suene el bastante. Me parece que eres disciplinado, juicioso, has leído, pero los análisis tienen que empezar siempre por el principio. Y entonces, como andábamos conversando Acerca de las plantas. Veníamos en una discusión. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, o además requieren la capacidad de moverse, de desear y de sentir. Ahí estamos. Entonces, Maestro, para que pero entonces, llegues a la conversación en el punto en la que interrumpiste. Pero entonces, nada de interrupción, maestro. Has hablado de sustancia y yo creo que en parte de esa sustancia tendrías que entrar a considerar aquello que poco a poco se va transmitiendo de generación en generación. En la metafísica, tú nos hablaste del concepto de raza, tú nos hablaste del concepto de géneros y principios generatrices. ¿No sería importante entonces en esa consideración del ser vivo aquello que va a transmitir de generación en generación? Te has adelantado un poco. Vamos a pensarlo con detalle. Los animales, incluso aquellos que no se mueven, sienten. Pero además, como decía mi maestro Platón, los animales se alimentan. Y una vez se alimentan, esas cosas que suceden después de la digestión se empiezan a evaporar y empiezan a escapar por la cabeza. Y los animales entonces entran en un periodo de somnolencia y duermen. Cuando se ha disipado todo ese vapor, vuelven y despiertan. Eso es prueba de que los animales son seres sintientes. Las plantas
siempre están en constante proceso de alimentación. Entonces, nunca duermen y nunca se despiertan. Por lo tanto, cabe la duda de que si admitimos que son vivas, quizás no son sintientes. Pero además, las plantas, a diferencia de los animales, las plantas están hechas para el beneficio de esos animales quienes las consumen. Las plantas no generan material de desecho, otra diferencia con los animales, y además tampoco utilizan a los animales, y menos como forma o como fuente de alimentación. Eso me llevó a escribir este tratado, el Tratado de las Almas, el más conocido seguramente, han leído varias veces. En este tratado lo que propongo es, por todo esto que hemos dicho, que existen tres tipos de almas. Por un lado, el alma vegetativa, que solamente caracteriza a las plantas, y entonces concebimos y podemos pensar entonces y admitir que son seres vivos. Y después tenemos, además del alma vegetativa, el alma sensitiva en los animales. Y henos aquí a nosotros, entre los animales, en este auditorio, con esta tecnología, con este lenguaje, con todas las cosas que nos permiten vivir y afrontar la vida cotidiana, con la arquitectura, con la música, con las letras, con la poesía, con la filosofía, con la ciencia. Y eso nos hace pensar que entre todos los animales somos los únicos que tenemos alma racional. Oye, Mendel, ¿sabes tú cuáles son las plantas que más se mueven? No, querido Charles. Las plantas de los pies. A lo largo de la historia, estos conceptos del maestro Aristóteles se han ido desarrollando en la Edad Media. Entonces tenemos este tipo de representaciones. Incluso recientemente Linneo propone que los reinos de la naturaleza, para él, mineral, vegetal y animal, responden a la idea de las almas. El reino mineral es un reino en que las cosas simplemente son. El reino vegetal es de cosas que viven, pero no sienten ni son inteligentes. El reino animal, en cambio, corresponde a organismos que viven y sienten. Y por encima de todo está el ser humano, que es vivo, sentiente, inteligente, tiene alma vegetativa, sensitiva y racional. Y así Linneo define al hombre como Homo sapiens. Pero qué interesante a estas alturas, ya te puedo decir Charlie. Carlos. Está bien, qué interesante que cites a Linneo, porque cuando lo citas, yo encuentro también similaridades importantes. Cuando hice mis experimentos en híbridos de plantas, si algo caracterizó todos mis hallazgos era la discontinuidad. Más adelante volveremos sobre ese tema. Pero fíjate cómo desde Linneo aparece el primer concepto ya de discontinuidad. Si nos remontamos al origen y al pensamiento sobre la herencia, siempre hubo un continuum entre las formas de la naturaleza. Antes del concepto de especie, era posible cualquier forma de cruzamiento, pero con la llegada del maestro Linneo logramos discernir esa discontinuidad por primera vez. Discontinuidad que será importante para luego entender la variabilidad y la diversidad de especies. ¿Cómo te quedó loco, Charles? Bueno, les voy a contar por qué me interesé por las plantas. Resulta que corría el año 1859 y publiqué El origen de las especies. Bueno, todos ustedes saben de qué se trata. Encontraba que en la naturaleza los seres vivos presentaban variabilidad. Encontraba que en la naturaleza la capacidad reproductiva de los seres vivos era inmensa, pero el medio ambiente limitaba la posibilidad de mantener a los organismos. Por tanto,
partir de Malthus y a partir de las ideas de Lair, de que muchos de los organismos, o que algunos organismos presentaran variaciones favorables, pequeñas variaciones en relación con el ambiente donde viven, y otros organismos presentaban condiciones ligeramente desfavorables. Y en ese proceso de competencia por la supervivencia, algunos pasarían sus genes a las siguientes generaciones, otros no se reproducirían, y eso determinaría un cambio de las poblaciones en el tiempo. Y como el tiempo biológico se mide en millones de años, como propuso Lair, entonces las especies cambiarían poco a poco, las poblaciones cambiarían poco a poco y llegarían a formar nuevas especies. Ahora, en esa idea había dos problemas. El primero se refería a que no teníamos claro cómo era el proceso de herencia. El otro problema tenía que ver... Oh, si tan solo hubieras leído mi trabajo. Que leí en 1865 en la Sociedad Zoológica de Lund. Si tan solo hubieras leído mi trabajo. Pero yo escribí El origen de las especies en 1859. ¿No? Pero hiciste la última edición en el 65. Lo sé. El segundo problema era entender de una manera natural la herencia y la evolución de caracteres asociados al comportamiento, a las emociones, a la inteligencia, porque de lo contrario el argumento sería que, como dice la Iglesia, el hombre es una creación especial hecho a imagen y semejanza de algo que llamamos Dios, y por tanto estos caracteres aparecerían de manera especial. Es algo que yo no podía permitir porque podía echar al traste las ideas de la herencia. Más adelante publiqué un libro sobre plantas carnívoras en 1865, en donde mostré cómo estas plantas son muy sensitivas, tienen una capacidad de captar el movimiento de insectos, moverse y atraparlos. ¿Qué te parece eso, Aristóteles? Bueno, me parece que si recordamos la teoría de las almas, si alguien en ese momento me hubiera dicho que habían plantas que se podían mover y que además se podían alimentar de animales, muy seguramente yo hubiera pensado que estas plantas eran las intermedias entre las plantas y los animales en mi cadena del ser. Y seguramente, además de concederles vida, les hubiera podido conceder también sentimiento. Más adelante, trabajando con plantas trepadoras, que son plantas que se enredan sobre otras para evitar producir grandes troncos y ramas, gastando menos cantidad de energía y materia para alcanzar la luz. Estas plantas presentan hábitos de movimiento bastante complejos. Al final del libro tuve que llegar a la conclusión de que no era cierto que las plantas no presentaran movimiento, sino que más bien solo expresaban el movimiento cuando éste significaba una ventaja evolutiva. Y en el último libro hecho con mi hijo Francis, que se llamó El poder del movimiento de las plantas, trabajando con plantas que estaban recién germinando, con raíces jóvenes, con tallos muy jóvenes, me pude dar cuenta cómo el ápice de la raíz o del tallo es capaz de sensar múltiples características del ambiente: temperatura, humedad, luz, presión, gravedad, y que dependiendo del estímulo positivo o negativo van a generar una señal que permite el crecimiento, el movimiento de la raíz a unos pocos milímetros o centímetros de ese ápice. Y llegaba al final a la conclusión de que entonces la raíz de una planta sería como una especie de cabeza,
un animal inferior con órganos de los sentidos que manda una señal para que mueva sus apéndices y se mueva el animal, o en la planta que genere el crecimiento de la raíz o del tallo. Siempre pensé, y siempre lo dije, y lo repito, la observación y la evidencia nos deben llevar a conclusiones y al conocimiento. Y esto que tú nos muestras, para mí es sorprendente, jamás me lo hubiera imaginado, ningún griego jamás se lo hubiera podido imaginar. Así que creo que esto cambia la noción que teníamos los griegos sobre las plantas. Así es, maestro, pero es importante recordar que desde el momento en el que tú planteaste el concepto de experimento y de observar y de tocar la naturaleza en tu metafísica, también al momento actual hemos hecho grandes cambios en lo que llamamos experimento. A diferencia del querido Champs, seguimos en mis experimentos una tradición muy grande de la horticultura de la época. Muchos de mis experimentos que están motivados por ti también tienen mucho que ver con lo que mis amigos Gardner o Kohlrauter han hecho en la tradición, en conservar ese saber sobre los cruzamientos. Entonces, cuando yo empecé una parte experimental, me basé en mucho de la cultura popular para hacer mis experimentos con híbridos de plantas. Dices híbridos. Y yo en algún momento pensé que nuevas especies se podrían formar por hibridación. Pero esa palabrita de híbrido, hibridación, nuevas especies, y lo que acabas de mencionar, que es herencia, que es extenderse a lo largo del tiempo, me recuerda que antes mencionaste dos conceptos: reproducción y herencia. Y entonces te voy a contar cómo explicamos los griegos, especialmente la herencia. La reproducción no es tan necesario explicarla en este momento, pero la herencia. Y nos remontamos a Hipócrates. Hipócrates, un médico, el más reconocido de toda la cuenca del Mediterráneo, propuso algo que él llamó la pangénesis, para explicar el mecanismo de la herencia. Él lo que decía es: todas las partes del cuerpo le envían partículas de información a las estructuras reproductivas acerca de su estado actual, de su composición. Y cuando las partes reproductivas se unen y fertilizan y forman un nuevo ser, ese ser va a expresar esas características que portan sus padres en el momento de la reproducción. Y eso tiene además una... Pero... un momento. No interrumpas a tus mayores. Tiene una implicación adicional. Si lo piensan bien, ese mecanismo va acompañado, va de la mano con algo que se llama la herencia de los caracteres, que también lo mencionó Hipócrates. Y eso entonces nos permite explicar cómo es que los hijos se parecen a los padres en todas las especies. En el origen de las especies yo utilicé esta teoría de pangénesis para tratar de explicar los procesos de herencia. Sin embargo, la verdad a mí nunca me convenció y sentí que era una de las debilidades del libro y de la teoría que había desarrollado. Efectivamente, pero mira, maestro, como tú lo planteas desde Hipócrates, vuelves al concepto de la continuidad en las formas de la naturaleza. Y es ahí donde mi trabajo difiere de esta teoría de simientes, porque en la teoría de simientes íbamos a encontrar que esas gémulas migrantes por todo el cuerpo se condensaban y se volvían una mezcla. Pero mis experimentos, ya producto de una época en la cual el experimento logra una categorización, una importancia en eso que llamaremos ciencia, mis experimentos rigurosos empezaron a mostrar que generación tras generación los caracteres no se mezclaban. Los caracteres aparecen y desaparecen y reaparecen nuevamente, incluso muchas veces para parecerse a sus abuelos. Luego,
en mis experimentos ya se llega al fin de este modelo, porque entonces va a aparecer nuevamente esa discontinuidad. Y ya no hablaremos más del concepto de mezcla, ya no hablaremos más de eso, sino de la discontinuidad, que dará paso a algo también muy importante, y es la matematización de los experimentos. Un momento. Has hablado de observación, has hablado de experimentos y has hablado de matematización. Esto es bien interesante y además le llamaría mucho la atención a los pitagóricos y a mi maestro Platón. Pero tómense uno. Los veo embotellados. Salud. Salud. Se compuso. Y entonces, cuando estás combinando observación, experimento y mencionas las matemáticas, ahora sí te has robado toda mi atención. Quiero que nos cuentes más de qué es lo que has hecho. ¿Podemos ir a la diapositiva? Sé que me Claro, maestro. Por favor, explícala. Si bien, maestro, yo me formé. ¿Qué pasó? Oiga, los efectos negativos de la revolución industrial. Si bien me formé en la abadía de Rum, no fui escriba, y ya en la Alta Edad Media y el siglo XIX me dediqué a la horticultura. Muy joven quise aspirar a ser maestro y presenté aplicadamente unas pruebas, pero no las superé. Entonces me vi, gracias a eso, forzado a ir a Viena a estudiar. En Viena trabajé con el maestro Christian Doppler. Y de Doppler aprendí algo muy importante, que iba a ser muy importante en la biología: la matematización del experimento, el rigor de la repetibilidad, el rigor de la reproducibilidad. Pero también no solo me dediqué a las matemáticas, trabajé con Franz Unger, quien era el gran maestro anatomista y fisiólogo de la época, y con quien aprendí sobre tipos celulares, unas teorías nuevas que iban a cambiar el mundo. Pero al regresar a la abadía ya no quise dedicarme estrictamente solamente a la observación. Quise dedicarme a la experimentación. Ah, sí, me di a la tarea de rigurosos experimentos. Me di a la tarea, aquí pueden ver mi jardín de plantas, y me di a la tarea durante los 2 primeros años de experimentación, o sea, lo que dura una tesis de maestría moderna, tan solo a preparar mi experimento, tan solo a depurar mis semillas. He traído, maestro, y he traído para ustedes algunas semillas de mis más puras colecciones. ¡Semillas! ¡Santos puros, maestro! ¡Santos demorados! ¡Santos que se hicieron unos experimentos! Posterior a esos 2 años, me dediqué 7 largos años, maestro, a dedicar, a sembrar y cultivar y proteger mis plantas generación tras generación, a contar y a matematizar mis guisantes. Esa fue mi parte. Siempre me sentí feliz de no estar financiado por mis ciencias, maestro. Hubiera tenido que estar publicando anualmente un artículo y no sé qué cosa hubiera escrito. Pero producto de estos años de experimentación surgió mi libro, mi artículo Experimentos en híbridos de plantas. ¿Estos son tus resultados? Así es, maestro. Estoy maravillado. Es decir, observaste, hiciste experimentos de manera sistemática y además representas tus resultados en forma matemática. Así es como se debe llegar al conocimiento.
Platón no lo entendía y jamás hubiera entendido esto que hiciste. Es cierto, maestro, pero creo que Platón sí hubiera estado gustoso de leer mi obra. A diferencia de otros maestros. Pero tengo una pregunta. Estamos hablando de caracteres que eran caracteres discretos. Y yo siempre pensé que el universo y la naturaleza era continua. Y esto me lleva a una pregunta. Los caracteres que utilizaste fueron discretos. ¿Cómo se heredan los caracteres más complejos, como el comportamiento? No sé, maestro, no sé. Cuando pienso en tus causas, maestro, cuando pienso en las causas de materia y forma, pienso en la sustancia que compone los cuerpos. Así que creo que mis caracteres se refieren solamente a la formación, como lo pudimos ver en tipos celulares, pero solamente referentes a la forma, maestro. No sé, pienso que los temperamentos que se acuñaron desde la teoría de los humores son más relacionados con la forma de ser. No podría pensar si son heredables o no. No sé, maestro. Bueno, creo que aquí nos pasamos algo. Pero, mente, ibas a coger impulso. Cuando hablas, lo que acabas de decir hace parte del estudio de las sustancias. Las sustancias es la combinación de las causas materiales, de qué están hechas las cosas, y de las causas formales. Pero nuevamente insisto, ¿qué hay con los comportamientos? No sé. ¿Se heredan? Creo que en la herencia estaría restringida a la sustancia, mas no al alma, maestro. No sé qué opinas, Charles. Pues, no sé. Yo había propuesto en el origen de las especies que si el comportamiento tenía alguna base heredable, aunque fuera una base pequeña, podría ser sujeto de selección natural. Ahora, déjenme pensarlo de esta manera. Supongan que yo tengo dos líneas puras, como las que tú tenías, guisantes sensibles y una línea de guisantes irritables. Voy a hacer un experimento mental, cruzo estas dos líneas y la primera generación resulta toda de guisantes sensibles. Pero en la segunda generación encuentro que la mayoría de los guisantes son sensibles, pero hay algunos heredables. Algo parecido a lo que tú comentabas, o a lo que vio mi primo Galton, en el sentido de que los caracteres reaparezcan una generación después. Si hay una base genética para el comportamiento y este puede pensarse de manera heredable, pues tu idea, digamos, le da un soporte a lo que yo pensaba en el origen de las especies. No sé si es correcto. Charles, estoy impresionado porque has entendido muy rápidamente la idea fundamental de mi trabajo. Y creo, maestro, para ti. Y entonces creo que me haces pensar que quizá lo que plantea Aristóteles sobre la herencia del carácter sea mucho más complejo de lo que yo había imaginado. Creo que deberíamos entonces entender que esos primeros caracteres que fueron objeto de mi investigación son aún mucho más complejos dependiendo del punto de vista desde el que lo mires. De pensar a mí en que hay una dificultad. Es decir, no entiendo. ¿Estos guisantes son sensibles toda su vida? ¿O son irritables toda su vida? El comportamiento me parece más complejo. Yo, por ejemplo, me siento sensible en un momento y minutos después estoy irritable. Entonces me hace pensar que el comportamiento es muy volátil.
va más allá de las sustancias. Y entonces, ¿cómo podría haber una base genética que regulara el comportamiento? ¿Y cómo podríamos explicar, o cómo podríamos realmente, en términos genéticos, explicar la volatilidad del comportamiento y su herencia? Claro, maestro. Entonces, nuevamente sugiero, como propone Charles, que deberíamos quizá empezar a entender el carácter, no solamente asociado, como me dijo hace poco un alma nueva que llegó al cielo, un tal Lewontin, que quizá no todo está en los genes. Tendré que hablar un poco más con este chico nuevo. Yo creo que por ahí vamos bien. Ahora, ya hablamos de comportamientos, pero comportamientos de individuos particulares. Ahora me pregunto, ¿qué hay acerca de caracteres más complejos? Por ejemplo, el comportamiento de los organismos que viven en grupos que cooperan. Esos que tienen estrategias conjuntas para forrajear y buscar alimento, para defender los recursos y el territorio, que tienen estrategias de apareamiento. A esos otros que de pronto desarrollan sociedades y ritos y música y tecnología, algo que algún profesor de este departamento le dio por llamar el sociómetro. ¿Cómo se hereda eso? Y eso podría tener algún efecto, Charles, en términos evolutivos. Es posible, pero pensemos nuevamente en las plantas. Si ellas son capaces de captar una serie de señales ambientales y manipular esa información, ¿cómo lo hacen sin tener un sistema nervioso central? Si tienen comportamiento, ¿cómo regulan el comportamiento sin sistema nervioso? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, creo que entonces en la consideración del carácter, como podemos ver en esta planta, que los genetistas han utilizado como modelo para entender aún esa herencia que posiblemente llamaron codominancia, lo que vamos a encontrar es una gran variabilidad de formas en la naturaleza, que se van a regir por genes, pero también por ambiente y por desarrollo. Creo entonces, maestro, que estamos a puertas de una nueva generación y de una nueva era en el conocimiento de la biología. Creo que la biología todavía tiene muchas preguntas por responder. Creo que esas preguntas las deben explorar las nuevas generaciones, como los que nos acompañan hoy aquí en este auditorio. Tienen un reto y un trabajo y unas preguntas muy interesantes para explorar. Esa es tu calva. Este pequeño homenaje se lo queremos dedicar a todos los biólogos y biólogas y a la memoria de Hipócrates, de Heráclito, de Hipatía, de Al-Razi, de Al-Yahiz y muchos otros de los viejos. De Buffon, de Lamarck, de Linneo, de Wallace, de Rosalind Franklin, de Bárbara Matilde, no las alcancé a conocer. Que la historia trate a estos biólogos con justicia. Y también queremos dedicar esta obra a todos los que estudian, admiran y enseñan las prodigiosas ciencias de la mente.
finalmente, un brindis por la profesora Indiana Bustos, mi maestra en genética. Igual, Mónica.